En un mundo donde la naturaleza muestra su poder de formas espectaculares, los volcanes se erigen como gigantes dormidos, capaces de transformar paisajes y ciudades en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, nos adentramos en un viaje por los 10 volcanes más peligrosos del mundo. Desde las alturas congeladas del monte Fuji hasta las ardientes profundidades del Krakatoa, cada uno de estos colosos cuenta una historia única de destrucción y asombro. Acompáñanos en esta emocionante exploración. Descubre la fuerza incontrolable de la Tierra y los retos que estos gigantes imponen a la humanidad. Bienvenidos a un nuevo video en Tito Nature. En el video de hoy hablaremos de los volcanes más peligrosos del mundo. Todos hemos visto videos y fotos de volcanes, pero ¿sabías qué es un volcán realmente? Un volcán es una formación geológica a través de la cual asciende el magma, que al acercarse a la superficie se divide en lava y gases originarios del interior terrestre. El ascenso de este magma se produce en episodios de actividad intensa llamados erupciones, que pueden oscilar en intensidad, duración y frecuencia, variando desde flujos suaves de lava hasta explosiones sumamente destructivas. Indudablemente, los volcanes son uno de los fenómenos naturales más asombrosos que se pueden presenciar, pero también están entre los más amenazantes. Por ello, en este vídeo, les mostraré los 10 volcanes más peligrosos y alarmantes del planeta. No olvides darle like y suscribirte al canal para más videos. Comencemos. 10. Monte Yasur. El Monte Yasur, un volcán activo de 361 metros de altura, se encuentra en la isla de Tanna, en Vanuatu. Está formado por un amplio cono desprovisto de vegetación y un cráter casi redondo de 400 metros de diámetro. Este volcán ha estado en erupción continua desde hace siglos, aunque generalmente no es considerado muy peligroso. Sus erupciones, que pueden suceder varias veces en una hora, son auténticas explosiones naturales de una belleza casi mágica. Actualmente, este monte es considerado tierra sagrada por una tribu que venera a John Frank, un militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. 9. Popocatépetl. A 72 kilómetros de la Ciudad de México, se proyecta la sombra del Popocatépetl, uno de los volcanes más amenazadores del mundo. Este volcán ha sido recientemente uno de los más activos de México, activo desde el año 1354. Han sido documentadas 18 erupciones, y aunque su actividad es ahora moderada, continúa siendo constante, emitiendo fumarolas de gases y vapor de agua y expulsiones inesperadas de ceniza y material volcánico. 8. Monte Nyiragongo. El monte Nyiragongo, también conocido como Nidagongo, se cuenta entre los volcanes más activos del mundo, con más de 50 erupciones en los últimos 150 años. Ubicado en el extremo meridional del brazo occidental del Gran Valle del Rift, es considerado por muchos como el más peligroso de los volcanes africanos. Por esta causa, en 1977, el flujo de lava de este volcán causó la muerte de más de 100 personas, aunque informes no oficiales sugieren que el número de víctimas podría haber alcanzado los miles. Además, en un evento más reciente, como la erupción del año 2002, este coloso causó al menos 45 muertes en la ciudad de Goma, destruyendo el 15% de los edificios y dejando sin hogar a hasta 120,000 residentes. 7. Sakurajima. Desde 1955, el volcán de la isla Kyushu ha estado entrando en erupción de manera continua. Ubicado en una zona muy concurrida, se le considera uno de los volcanes más riesgosos del mundo. La ciudad de Kagoshima, hogar de aproximadamente 700,000 personas,
se sitúa a corta distancia de la montaña. Por este motivo, las autoridades locales han tenido que erigir refugios especiales en la región para que los habitantes se protejan de los fragmentos del monte que se desprenden. 6. Monte Vesubio. En la encantadora costa cerca de Nápoles se halla uno de los volcanes más intimidantes del mundo, conocido por su histórica capacidad destructiva. En el siglo I a.C., una violenta erupción de este volcán borró del mapa las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, cobrándose la vida de aproximadamente 25.000 personas. Hoy en día, el Vesubio se considera peligroso no solo porque más de 3 millones de italianos residen en sus proximidades, sino también debido a su prolongada inactividad, lo que lleva a los científicos a pensar que una erupción futura podría ser especialmente devastadora. 5. Monte Merapi. Conocido como la Montaña de Fuego, este volcán cónico se encuentra en Java Central, Indonesia, a cerca de 400 kilómetros al sudeste de la capital. Su rasgo más distintivo es que, con una altitud de 2.911 metros, es el volcán más activo de Indonesia. Ha entrado en erupción 69 veces desde 1548, y a pesar de esto, numerosas personas aún residen en sus proximidades. Un incidente relevante fue el del 27 de octubre de 2010, cuando el volcán erupcionó por su flanco sur-sureste, provocando un terremoto de magnitud 7.7 y un tsunami. Este desastre causó 272 muertes, 412 desaparecidos y hasta 4.000 desplazados. Además, por el humo y las rocas incandescentes emitidas durante la erupción, fallecieron al menos 151 personas más y unas 320.000 fueron evacuadas, estableciéndose un perímetro de seguridad de 20 kilómetros alrededor del volcán. 4. Monte Santa Elena. El Monte Santa Elena es un imponente volcán cónico activo, ubicado en el noroeste del Pacífico en Estados Unidos. Este volcán es conocido por su desastrosa erupción del 18 de mayo de 1980, la cual fue la más letal y económicamente destructiva en la historia de los Estados Unidos. La erupción se cobró la vida de 57 personas y destruyó 250 viviendas, 47 puentes, 24 kilómetros de vías férreas y 300 kilómetros de carreteras, además de causar una enorme avalancha de escombros que redujo la cima del monte de 2.950 metros a 2.550 metros. 3. Piton de la Fournaise. Este volcán, que se eleva hasta los 2.632 metros de altura, es el activo predominante en la isla de la Reunión, un volcán tipo escudo que constituye el 40% del territorio de la isla en su parte sudoeste. Además, es uno de los volcanes más monitoreados del planeta, pero a pesar de esto, el acceso es relativamente sencillo, principalmente a través de la carretera forestal del volcán, lo que permite al público asistir ocasionalmente al impresionante espectáculo de sus erupciones. 2. Etna. El Etna es un volcán activo en la costa este de Sicilia. Tiene aproximadamente 3.322 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones. Es el volcán más elevado y activo de Europa, y su actividad es casi constante, destacando algunas de sus erupciones por su espectacularidad. A pesar de que en ciertas ocasiones puede ser sumamente destructivo, generalmente no se le considera especialmente peligroso, y de hecho, miles de personas habitan en sus cercanías o en sus laderas. 1. Kilauea. El Kilauea es un volcán extremadamente activo situado en Hawái, el más activo de los 5 volcanes que componen la isla de Hawái. También es uno de los volcanes más activos del mundo.
Situado a lo largo de la costa sur de la isla, el volcán se estima que tiene una edad de entre 300.000 y 600.000 años. Emergió del océano hace aproximadamente 100.000 años. La historia eruptiva del Kilauea ha sido extensa y muy activa. De hecho, su nombre en hawaiano significa escupiendo o expandiéndose mucho, en alusión a sus frecuentes flujos de lava. Es importante destacar el último periodo de actividad eruptiva, que comenzó en 1983 y continuó hasta principios de 2011, marcando el lapso más extenso en la historia eruptiva de este volcán. ¿Conocías otro volcán tan peligroso como estos 10? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias, hasta la próxima.